Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar un poquito nuestro recorrido por las grandes culturas de la humanidad. Antes de empezar, quisiera decirles que les voy a mandar, si no es que ya se los mandé, tres documentos. Uno se llama Las grandes culturas de la humanidad, que es lo que estamos de hecho aquí tratando. El documento es mucho más amplio de lo que aquí voy a decir, porque no nos daría tiempo de ver todo. Otro que se llama Notas sobre cosmología y otro que se llama Liderazgo. Son materiales que vamos a ir analizando, y sobre todo de estos dos últimos yo sí les pediría que los tengan ya sea impresos o muy a la mano, ¿no? Para poder ir siguiendo ahí, porque son realmente acordeones, ¿no? Estos dos son como acordeones. Este sí es un documento un poquito más elaborado, pero estos dos últimos son prácticamente acordeones, ¿no? Entonces, para que vayan ustedes por ahí tomando algunas notas sobre lo que platiquemos. Muy bien, después de esta aclaración, quisiera insistir en algo que hablamos al final de la sesión pasada, y es por qué es importante leer, ¿no? Primero, porque es un placer. Los que sepan, o los que estén acostumbrados a leer, lo saben, ¿no? Todos los que leemos, es una forma muy barata de viajar, para empezar. Uno puede conocer lugares de este planeta, pues nomás abriendo un libro, ¿no? Y conociendo muchas cosas. Y eso es bastante barato que comprarse un tour, ¿no? Para irse a Egipto. Además, ir por allá es medio peligroso en estos momentos. Y entonces, no lo vamos a ver así, ¿no? Entonces, pero ¿por qué es importante leer? Por cultura, ¿no? Para empezar. Es un placer, ¿y por qué nos vamos a privar de él? Yo entiendo mucho a los que no les gusta leer, porque en la primaria y en la secundaria se cometen errores gravísimos, ¿no? Nos dicen por ahí en la secundaria: léete el capítulo 6, 7 y 8 del Quijote. Para leer el Quijote y apreciarlo, se necesita haber leído antes muchísimas cosas. Si uno abre el Quijote y empieza a leer, ¿qué es esto, no? Esto es leer, ahí muere, ¿no? No, empiecen con cosas accesibles, sencillas. Váyanse un día, cuando sea posible hacerlo con seguridad, váyanse a la Gandhi, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, al sur de la ciudad. Hay unos botaderos donde hay libros muy baratos. Abran uno y empiecen a leerlo. Dicen que si un libro no nos pesca en la primera página, ya no nos pescó. Entonces, pues ojen alguno. Ay, esto está interesante. Pues sí lo leen. Pero empiecen con cosas accesibles. No, la crítica de la razón pura de Kant, no me voy a chutar. O el Quijote, o cosas por el estilo. Simplemente no, ¿verdad? Nos abre posibilidades de ascenso. Si nosotros nos sabemos expresar bien oralmente y por escrito, etc., se nos abren puertas. Si tenemos una ortografía decente, se nos abren puertas. Lo contrario nos la cierra, ¿sí? Entonces, es otra habilidad. Y desde luego la facilidad de expresión oral y escrita, ¿no? Entonces, que es una habilidad de líder, ¿no? Claro, un líder que no sepa, imagínense un líder que no sepa hablar, que no pueda dar un mensaje coherente, que no puede expresarse con claridad, pues está muerto. Como líder, pues, no tiene la más mínima oportunidad de éxito, ¿no? O que no sepa escribir una cosa decente. No, un líder tiene que tener esas habilidades, ¿no? Entre otras. Pero estas son, diría yo, casi prerequisitos, ¿no? Es algo que obligadamente tiene que tener y adquirir otras de las que vamos a hablar, en su momento, ¿no? Muy bien, pues continuando con lo que estábamos viendo allá de aquel lado del charco. Estamos en el norte de África, en Egipto, ¿no? Les voy a platicar un poquito de la mitología griega porque es interesante. Perdón, mitología egipcia. Por ahí nos dice en la mitología que en el inicio había pues no sé ni siquiera cómo llamarlo, porque era algo que era, pero no era. ¿Sí? Era una especie de océano
sin mucha forma, pero que no existía realmente, ¿no? ¿Se imaginan el concepto tan complejo, ¿no?, de eso, ¿no? Ese ser que tampoco podemos llamar ser porque no existía. Entonces, ¿cómo lo llamamos, no? Pues es ese algo, ¿no? Se llamaba Nun. De repente se desprende de él espontáneamente otro personaje, se llama Atum. Primero, Nun ni siquiera tiene conciencia de su propia no existencia, ¿sí? Porque no existe, ¿no? Entonces, Nun existe, pero no existe. Y no tiene conciencia de sí mismo, ¿no? No. Pero de repente, por razones desconocidas, de él se desprende Atum. Y Atum empieza a hablar con él. Fíjense, empieza a hablar con Nun. En el acto de hablar empieza la creación. Porque cuando Nun adquiere conciencia de sí mismo, porque Atum le está hablando, entonces Nun ya es. Fíjense qué ideas tan interesantes y tan complejas para aquella época. Estamos hablando de hace 5,000 años, ¿no? Son ideas muy viejas y sin embargo muy bellas, ¿no? Muy interesantes. Atum, en cierto momento, Atum sí es, ¿no? Desde el principio es, Nun no. Pero cuando Atum le empieza a hablar, empieza la creación. Entonces realmente pues es como el padre primigenio, ¿no? Allá y Atum en cierto momento se come su semen y queda embarazado, como ven. Atum se come su semen, queda embarazado y entonces tiene una parejita, da a luz a una parejita que se llama Shu y Tefnut. Este es varoncito, esta es. Por cierto, ¿saben el origen de esos símbolos? Este símbolo, que es el de hombre, también es el símbolo del cobre, de hierro, perdón. Es el símbolo del hierro, del fierro, ¿sí? Y ¿pero qué es? ¿Qué cosa es? Es un escudo y una lanza. Esto, pues obviamente ya en tiempos modernos, pues ya como que no nos representa mucho, ¿no? Porque andamos con lanza y escudo. Pero es también el símbolo astrológico de Marte. ¿Sí? Entonces, ese símbolo es... ¿Y esto qué es? Es el símbolo de mujer. Es el símbolo alquímico del cobre. Y es Venus. ¿Pero qué es? ¿Qué es esa figura? Es un espejo. Por supuesto. No hay una mujer sobre este planeta que no tenga un espejo. Está casi encarnado en ella, ¿no? No puede haber mujer sin espejo. Sí sigue siendo actual, ¿no? Bueno, después de esto, pues nomás están Shu y Tefnut, uno es hombre y otro mujer. Pues se hacen ojitos y acaban uniéndose. Eso, que suena ahorita así un poquito, ¿no?, entre hermanos, era muy común, sobre todo entre los dioses de varias culturas, ¿no? Los dioses griegos también ahí entre hermanos tenían que ver, etc. Y en Egipto, pues, era común. Shu y Tefnut se unen y entonces tienen también una parejita, que es Nut, hombrecito, y no, mentira, esta es mujer. Ahorita les digo por qué me equivoqué. Dije hombre. Shu es el dios del viento, del aire, del viento, ¿sí? Tefnut es
es la diosa de la humedad, no del agua, de la humedad. Shu y Tefnut se unen y tienen una parejita. Nut, que es mujer, Geb, que es hombre. Nut es la diosa del cielo, es la bóveda celeste. Ella es Nut. Yo me equivoqué porque en casi todas las culturas de la humanidad, salvo esta, en todas, el cielo es un hombre, la tierra es una mujer. Aquí es al revés. Nut, que es mujer, es la diosa del cielo. Geb es el dios de la tierra. Hay muchas representaciones de estos junto con el suegro, ¿no? Porque este es papá y al mismo tiempo suegro, ¿no? Y hay muchas representaciones pictóricas, grabados, pinturas, etcétera, etcétera, en que está Geb tendido, acostado sobre la tierra, que es el mismo, ¿no? Es el dios de la tierra. Y arriba está Nut, como haciendo una especie de, como una posición gimnástica, está apoyada entre los pies y las manos, haciendo un arco. Su intención es bajar para unirse con Geb. Pero en medio está Shu, que es el dios del viento y del aire. Y se les representa a veces hasta a Shu con las manos levantadas, impidiendo que Nut baje a unirse con Geb. Pero pues Shu en algún momento se distrae y entonces se unen Nut y Geb. Y entonces Nut queda embarazada de varios niños: Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus. Horus el viejo. Ahorita aclaramos por qué es lo del viejo. Horus el viejo. Son 5 niños que trae Nut en el vientre. Un día se encuentran Nut con otro dios, que no me pregunte de dónde salió, así son las historias, así son los cuentos. Es otro dios que se llama Tot. Y ese dios es el dios de la sabiduría. Es el que inventa las matemáticas, el que inventa la escritura, el que inventa la medicina, la magia, la astronomía. Es el dios intelectual, ¿sí? Para eso, aquí, así son los cuentos. Aquí ya nació otro personaje, ¿no? Que se llama Ra, que es el sol. ¿Se acuerdan que decíamos que el cartucho aquel donde está el nombre de Ramsés, Ra es el sol, ¿sí? Y es en ese momento en que Nut se embaraza, es el faraón de los dioses. Es el mero dios. Nut se embaraza, se encuentra con Tot, el dios de la magia y de la sabiduría. Y Tot le dice: uno de tus hijos va a ser el faraón de los dioses. Ra se entera. En ese momento, el año tiene 365 días. 360 días. Por cierto, es la primera cultura en la historia de la humanidad que calcula con mucha precisión la duración del año. ¿Sí? Bueno, pero en ese momento de la historia, porque es una historia, obviamente es una mitología, ¿no? El año tiene 360 días. Tot se encuentra con Nut y le dice: uno de tus hijos va a ser el faraón de los dioses. Pero este es el faraón. Se entera Ra y entonces lanza una maldición contra Nut. Dice: en ninguno de los 360 días del año podrás dar a luz. Es decir, no va a poder tener sus hijos en ninguno de los 360 días del año. Bueno, pues Nut se queda muy desconsolada y va a ver a Tot, ¿no? Que es el culpable de todo, ¿no? Le dice: oye, Tot, por lo que dijiste, ya Ra me mandó una maldición
Y ahora resulta que no puedo dar a luz a estos niños en ninguno de los días del año. ¿Qué voy a hacer con este tambachi? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Y entonces Todd le dice, despreocúpate, yo entiendo que yo fui el culpable, ¿sí? Voy a resolver el problema. Y entonces Todd se va a ver a otro dios, que se llama Honsu, y es el dios de la luna. Nada más que Honsu es un dios ludópata. ¿Qué es eso? Le encanta apostar. Los juegos de azar y apostar, y apostar, y apostar. Es una enfermedad, la ludopatía es una enfermedad y muy grave, porque pues, lleva a familias enteras a la ruina. Porque la persona, aunque sabe que lo que está haciendo no está bien, no puede evitar hacerlo. Bueno, es el caso de Honsu. Honsu es el dios de la luna y es un ludópata. Todos lo saben. Y entonces se acerca con Honsu y dice, oye, ¿por qué nos echamos una partidita ¿cómo se llama este juego egipcio? Que se parece mucho al backgammon. No sé si ustedes conocen el backgammon, pero es un juego muy antiguo egipcio, semejante al backgammon. Entonces Todd le dice, oye, ¿por qué no nos echamos una partidita? ¿No? Pues va. De lo que vive Honsu, ¿no? Del apostar, acepta. Pero al principio no apuestan nada, nomás empiezan a jugar. Todd se deja ganar, ¿no? Honsu va ganando y ganando. Hasta que Todd le dice, oye, pues ¿por qué no le ponemos algo, no? Vamos a ponerle emoción al asunto, ¿no? Y Honsu dice, va, órale. Dice Todd, bueno, si yo gano, me vas a dar de tu luz, es la luna, que brilla en ese momento tanto como el sol. ¿Sí? De tu brillo me vas a dar la luz necesaria para un día. Si tú ganas, yo te enseño magia. ¿Cómo ves? Va. Y entonces empieza a ganar todo. Le gana un partido, toma de su luz lo necesario para un día, vuelven a jugar, vuelve a ganar Todd. Y cuando ya Todd tiene la luz necesaria para 5 días, dice, bueno, ahí nos vemos, otro día jugamos, ¿no? Y ya se va. ¿Qué hace Todd con esa luz? Crea 5 nuevos días del año. Ahora el año tiene 365. ¿Sí? De inmediato le dice a Nut, mijita, órale, apúrate, porque estos 5 días que yo acabo de crear no están bajo la maldición de Ra. Ra maldijo los 360, pero no estos nuevos 5 días. Y entonces Nut da a luz y salen los 5 niños. Osiris es hombre, Isis es mujer, Set es hombre, Neftis es mujer, Horus es hombre. Pues son 3 niños y 2 niñas. Pero ya desde el vientre de la mamá, Osiris e Isis ya se hacían ojitos, ¿no? Ya se habían echado el ojo uno al otro, ¿no? Y nacen, de inmediato se hacen pareja, ¿no? Pero Set también le trae ganas a Isis, ¿no? Y entonces pues está insidioso ahí, tratando de convencer a Isis de que sea con él y no con Osiris, ¿no? Pero Isis está tan enamorada de Osiris que no le hace caso. Set es un dios con un carácter muy iracundo, y entonces toma la decisión de matar a Osiris. Lo mata, lo descuartiza y riega todos sus pedazos por todo Egipto. Isis pues queda muy desconsolada, ¿no? Ya le mataron al galán, ¿no? Y entonces pues se va otra vez a ver a Tot. Le dice, oye, padrino, porque ya era su padrino, ¿no? Oye, padrino, me pasó esto, ¿no? Set mató a Osiris y regó todos sus pedazos por todo Egipto. ¿Y ahora qué hago? Y Tot le dice, mira, búscate todos los pedazos, júntalos. Y ya que los tengas todo, yo te voy a decir cómo lo vas a armar otra vez, ¿no? Bueno, no les voy a platicar todo porque es una historia larguísima y además ya se me olvidó, pero cada pedazo de Osiris
que va encontrando Isis es toda una aventura, ¿no? Dificultades, problemas, etcétera, etcétera, pero Isis no se rinde, ¿no? Sigue busque y busque y busque, hasta que encuentra, eran 13 pedazos, más encuentra 12. Falta uno, muy importante, es el órgano sexual de Osiris. No aparece por ningún lado. Según algunas versiones del cuento, Set lo echa a un río, al río Nilo, y ahí los peces se lo comen. Otras lo esconden tan bien que Isis no lo puede encontrar. Entonces regresa con todo. Padrino, ya encontré 12 de los 13 pedazos, pero me falta uno, y es muy importante. Padrino, hazle una prótesis. Construye una prótesis. Y la construye tan bien que cuando ya tienen los 13 pedazos, Thoth le dice a Isis cómo reconstruir a Osiris. Fíjense lo que está haciendo allí, la está iniciando en la magia, la está haciendo maga, ¿sí? Le está dando parte de su habilidad como mago. Osiris regresa a la vida, ¿sí? Fíjense, vuelve a la vida, ¿sí? Bueno. Y se vuelve el faraón de los dioses, porque ahora domina el mundo de los muertos y también el mundo de los vivos. Entonces es el faraón, ¿sí? Y entonces, pues Isis le platica lo que hizo su hermanito, Set, y pues se disgustan mucho, ¿no? Bueno, pero de la unión de Osiris e Isis nace un niño que se llama Horus, como el tío. Por eso a este le llaman Horus el viejo, y este es Horus el vivo, el joven, perdón, Horus el joven. Los papás le platican lo que hizo el tío Set, y entonces Horus se enoja mucho. Dice, pues estuve a punto de no nacer. Fíjense que la prótesis aquella que le pusieron funcionó tan bien que quedó embarazada Isis, ¿no? Y entonces se va contra el tío, ¿no? Y se dan una pelea, pero de aquellas, ¿no? Épica, ¿no? También son miles de aventuras, y a veces va ganando Set, y a veces va ganando Osiris, y a veces ya Set ya lo tiene casi en la lona, al Horus, y se levanta y hasta que gana Horus. Y entonces Set se va al desierto, para que se les olvide el asunto. Y cuando ya baja la bilirrubina, regresa, y como ya no pudo con Isis, pues con la hermana, ¿no? Con Neftis. Y entonces tienen a un hijo que se llama, el dios de el chacal, el dios chacal, ¿cómo se llama? Se me escapó el nombre, ahorita me acuerdo. Es un dios chacal, Anubis. Es un dios chacal que acompaña a Thoth para todos lados, ¿no? Anda como perrito faldero con Thoth. Y es el que le da la bienvenida a los muertos ante la corte de Osiris, porque cuando alguien muere hay un juicio, ¿no? ¿Les suena conocido el asunto? Hay un juicio que se presentan ante Osiris en su calidad de dios del inframundo, y si pasan el juicio, pues entonces ya entran al reino de Osiris, y si no, hay un animal que es mitad hipopótamo, mitad, no, son tres de hecho, un tercio hipopótamo, un tercio cocodrilo y un tercio león, y está al pendiente. El juicio consiste en que el alma del muerto se para en el platillo de una balanza, y en el otro está una pluma del tocado de Maat. Maat es la esposa de Thoth. Es la diosa de la justicia y de la verdad. Entonces, en un platillo de una balanza está el alma del muerto, en el otro platillo está una pluma del tocado de Maat. ¿Cuánto pesa una pluma? Nada.
si el alma del muerto pesa más que la pluma, el animal aquel se come el alma y se acabó la existencia del fulano. Pero si pasa la prueba, su alma es tan ligera, tan buena, tan limpia, que pesa menos que la pluma de mar, entonces puede pasar al reino de Osiris. Por eso se hacían muchos hechizos que eran con el propósito de engañar a Tot, porque Tot es el que está tomando nota de lo que pasa. Es ahí en el momento del juicio está Tot, que es el que sabe escribir, es el dios que inventó la escritura. Entonces está levantando el acta del juicio, ¿no? Y entonces, en vida, la gente contrataba hechizos que les costaban un dineral con magos y hechiceros y etcétera, que les daban una especie de oración que en el momento de llegar al juicio decían. Ese juicio tenía el propósito de como distraer a Tot, y que no se diera realmente cuenta de lo que pasaba, y entonces se escabullían y pasaban al reino de Osiris. Ese hechizo se ponía entre las vendas con las que envolvían las momias, después de haberlas tratado y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta historia yo creo que es interesante porque revela mucho de la forma de pensar de los egipcios, ¿no? Vamos a echar un brinco para este lado del charco. No, mentira, me arrepiento. Vamos a hablar un poco de Grecia y de Egipto y de Roma. Hace rato yo mencioné en la clase anterior a los Ptolomeos. ¿Quiénes eran esos? Por ahí en el año 600 y feria antes de Cristo, en una zona de Grecia que se llama Macedonia, había un rey que se llamaba Filipo, igual que su papá, entonces se llamaba Filipo II. Un rey guerrero muy bravo, y estaba casado con una mujer muy inteligente que se llamaba Olimpia. Un día mandan a Olimpia, el rey Filipo manda a Olimpia a Egipto, a una misión diplomática, a entrevistarse con el faraón, y pasan meses, se pasan meses en Egipto, Olimpia en la corte del faraón, y regresa a Macedonia. Y al poco tiempo pues, se dan cuenta que Olimpia está embarazada, ¿no? Desde luego, pues Filipo piensa que pues, el niño es suyo, ¿no? Pero no falta el chismoso, ¿no? Y el insidioso, ¿no? Y ahí va uno y le dice a Filipo, ¿sabes qué? Ese niño, ¿te acuerdas que Olimpia se fue a Egipto y que estuvo por allá varios meses? Está muy raro, ¿no? Que regrese y que ya resulta que está embarazada, ¿no? A mí se me hace que es hijo del faraón ese niño, que no es tuyo. Pues Filipo cae en la intriga y decide matar a Olimpia. Nada más que Olimpia se le adelanta, se entera de que Filipo la va a matar, y entonces ella se adelanta y el que acaba muerto es Filipo. Y entonces ella se queda como regente. Para eso el hijo, bueno, me brinqué un rollo de la película. Nace el niño y el niño anda por todos lados acompañando a papá en las campañas militares, etcétera, etcétera. Cuando llega el intrigoso y le dice, ¿sabes qué? Ese niño no es tuyo. Y bla, 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 pasa lo que ya comenté, ¿no? Entonces, Olimpia se queda como regente en Macedonia y el niño pues sigue la carrera del papá y acaba conquistando todo el mundo conocido de aquel lado del charco. Toda Europa, parte de Asia, norte de África, etcétera. La India, llega hasta la India. Es dueño del mundo. Muy jovencito, tiene 30 y tantos años, ¿sí? Pero había aprendido con el papá mucho. Cuando conquista a Egipto, yo creo que la mamá ya le había dicho cómo estaba la tocada, de que realmente su papá era el faraón de Egipto. Porque en cuanto llega a Egipto, lo primero que hace Alejandro es irse al templo de Amón, que era el templo más importante. Amón era de alguna manera Atum, pero con otro nombre. Era el mero mero, ¿sí?
Y los sacerdotes que atendían ese templo eran los más influyentes y más poderosos de todo Egipto. Cuando llega Alejandro a Egipto, lo primero que hace es pasar una noche en el templo de Amón. Y dicen los biógrafos que cuando sale como transformado, ¿no? Ya sé que Faraón. Pero desde luego, pues le ganaban las ganas de seguir en campaña, se va y en determinado momento muere, como a los 33 años muere Alejandro. No se sabe muy bien de qué. Según algunas versiones fue tifoidea, según otras versiones murió envenenado. La ciencia cierta no se sabe, pero muere. Aquel imperio enorme se queda sin cabeza, ¿no? Y entonces los generales de Alejandro deciden repartírselo. No son tan brillantes como Alejandro, porque además Alejandro tenía una característica. Si cuando pretendía invadir un lugar se le rendían, no la armaban de tos, se rendían, los respetaba y a veces hasta el mismo gobierno lo mantenía. Claro, le tenían que pasar un tributo. Pero si se le ponían al brinco, acababa con el pueblo entero, lo arrasaba, ¿sí? Acababa con todos, ¿no? Y eso hacía que los pueblos que estaban sometidos a Alejandro, pues no sintieran gran cambio en la vida común que llevaban antes de la conquista, porque hasta los mismos gobernantes tenían, la vida seguía su rumbo sin ningún problema, contrariamente a lo que hacían los romanos, pero ahorita hablamos de eso. ¿Qué pasa entonces? Se reparten el reino. La parte de Egipto le toca a uno de los generales más cercanos a Alejandro, que se llamaba Ptolomeo. Y adopta las costumbres egipcias, ¿sí? Se viste como faraón, actúa como faraón, se siente faraón, pero es griego y habla en griego, ¿sí? Y toda su corte pues son griegos, ¿sí? No son egipcios. Ptolomeo I, Sóter. Sóter quiere decir sabio. Entonces, Ptolomeo I, el sabio, ¿no? Y ese señor, lo primerito que hace, es construir un templo a las musas, un museo. Por eso se llaman así los museos. Un templo a las musas. Las musas eran las diosas de los diferentes ramas del saber, de la poesía, de la literatura, del teatro, de la astronomía, etcétera, etcétera. Un museo. Pero un museo era en esa época algo más de lo que es un museo ahora. En el museo había un museo en el que estaban exhibidos muchos de los botines de la guerra, pero también había una escuela y había una biblioteca. El amor de los griegos por la literatura era enorme. Otra vez, leer. Por eso llegaron a ser lo que fueron. Eran lectores ávidos. Se crea una biblioteca que llega a ser la biblioteca más famosa de la antigüedad, ¿sí? La biblioteca de Alejandría, porque están en la ciudad. ¿Por qué se llama Alejandría la ciudad? Pues por Alejandro, ¿verdad? Cuando Alejandro conquista Egipto, la nueva ciudad, la nueva capital se llama Alejandría. Y ahí están, entonces, la biblioteca de Alejandría. La escuela también se vuelve famosísima, que es una escuela con sabios griegos, enseñando ahí sus especialidades, gente muy inteligente, y se hace muy famosa. Y acaba siendo Alejandría un centro cultural importantísimo, pero no nada más cultural, económico. Se vuelve un centro comercial importantísimo. ¿Dónde está Alejandría? En el norte de África, sobre el Mediterráneo. ¿Y qué del otro lado del Mediterráneo, que es un marecito? Europa.
Entonces se vuelve un centro comercial obligado. Los grandes buques de carga y etcétera necesariamente paran en Alejandría. A partir de Ptolomeo, todos los demás se llaman Ptolomeos. Todos los descendientes de Ptolomeo se llaman Ptolomeo. Y se les distingue por cierto apodo que les ponen, ¿no? El primero es Sóter, el segundo es Severgetes y el tercero es etcétera, etcétera, que significa diferentes cosas, ¿no? El segundo crea una sucursal de la biblioteca porque ya no caben los libros en la biblioteca madre. Se construye un templo a un dios que ni es judío, que ni es, egipcio, ni es griego, sino una mezcla y que se llama Serapis. Y entonces se construye un templo que se llama el Serapeum, el templo de Serapis. Y es un terreno muy grande. Y entonces, aparte del templo, se pone ahí una sucursal de la biblioteca, a la que se le llama la biblioteca hija. Ya del tercero o cuarto Ptolomeos en adelante ya empieza la cosa a decaer, pero mantienen la biblioteca porque es importante comercialmente hablando y eso representa dinero, ¿no? Entonces, pero ya no tienen los tamaños que tenían los primeros Ptolomeos, los primeros 2 o 3 Ptolomeos. Pasan los años y andamos por ahí del año 40 y tantos antes de Cristo y está gobernando ya en Alejandría un faraón que es Ptolomeo XII, hace ya cuánto tiempo pasó, ¿no? Del año 600 y feria antes de Cristo al 40 y tantos antes de Cristo, Ptolomeo XII. Pero es un escuincle que tiene como 12 años o menos, 10, 12 años. Y está casado con su hermana, a la usanza de la nobleza egipcia, siguiendo el ejemplo ahí de los dioses. Está casado con su hermana, que se llama Cleopatra. Las hermanas y mamás, etcétera, de todos los Ptolomeos, o se llamaban Olimpias o se llamaban Cleopatras, porque Cleopatra era el nombre de la hermana de Alejandro, ¿sí? Olimpia era el nombre de la mamá. Entonces, pues todas las mujeres ahí de la dinastía tolemaica, que se llama, o se llamaban Cleopatra o se llamaban Olimpia, la mayor parte de ellas, ¿no? Bueno, la que está casada con el Ptolomeo XII, perdón, es Cleopatra, pero es Cleopatra la séptima, es la séptima Cleopatra en toda la lista. Una mujer muy inteligente, que es mayor que el hermano con el que está casado. El escuincle tiene como 10 o 12 años, ella tiene 19, y ya para esa época era una mujer, ¿no? Hecha y derecha, ¿no? En eso, ¿quién está gobernando en Roma? Roma había pasado de la monarquía a la república, porque ya los abusos de la monarquía eran demasiados. Hay una guerra civil y se decide que a partir de ese momento ya deja de ser una monarquía Roma y se vuelve una república. Entonces una república. Y hay un senado. ¿Senado qué quiere decir? Es de los senectos, los viejos, los que tienen experiencia, los sabios, ¿no? Entonces el senado estaba formado por ancianos que se supone que tenían, pues, mucha experiencia y demás, y daban buenos consejos a los gobernantes. Y el senado decide que para evitar que algunos se agandalle con todo, van a ser 3 los que gobiernen. Son los famosos triunviratos. El primer triunvirato está formado por un general que se llama Pompeyo. Otro que se llama Julio César. Y el otro se llamaba, ¿cómo se llamaba el tercero? Se llamaba, ahorita me acuerdo. ¿Casio? No, era Craso, si no me equivoco.
Pompeyo, Julio César y Craso. El que tiene más influencia en el Senado es Pompeyo, ¿sí? Es un general reconocidísimo por su capacidad militar, pero César también es un excelente militar. Hay una parte en todo el Imperio Romano, porque de alguna manera Roma como que hereda la mayor parte de lo que había sido el imperio de Alejandro y más allá, ¿no? Llega hasta España hacia el oeste y llega hasta Turquía por el este. Son otra vez dueños del mundo. Nada más que ellos tenían una característica muy diferente a la de Alejandro. ¿Se acuerdan que decíamos que Alejandro, si se le rendían, él casi ni modificaba las cosas? Pero los romanos no. Lugar que conquistaban dejaban una guarnición militar para controlar las cosas. Iban a otro lugar y dejaban otra guarnición militar. El imperio llega a ser tan grande que empieza pues, a tambalearse. Y además hay una zona cerca de Francia, de lo que ahora es Francia, que no habían podido conquistar. Y estaban ahí un grupo muy bravo, los celtas, que no se dejaban dominar. Era una mancha para el prestigio de Roma. Pues cómo esos cuates no se dejaban conquistar por más esfuerzos que hacía Roma en hacerlo. Y entonces a Pompeyo se le ocurre. Craso era un hombre ya muy viejo, ya era un general muy viejo, que generalmente estaba ya en su casa, viviendo en su casa, y solo cuando era necesario, pues se acercaba ahí para discutir algunas cosas. Realmente los que están gobernando son Pompeyo y Julio César. Y Pompeyo quiere deshacerse de César, porque sabe que Craso, cualquier chico rato se muere, y si no, pues no es estorbo, pero César sí. Y entonces Pompeyo, que tiene muy buena relación con el Senado, convence al Senado de que le ordene a César ir a conquistar las Galias, se llamaban, la zona donde vivían los galos o celtas, que no se dejaban conquistar. El Senado le parece una buena idea y le ordena a César que se vaya a conquistar las Galias. ¿Con qué propósito? Todos los generales que habían ido con la pretensión de conquistar las Galias, o los habían matado, o habían regresado derrotados, desprestigiados, hechos una miseria, ¿no? Esa es la idea de Pompeyo. Que vaya César y con buena suerte que lo maten, y si no, que regrese ya políticamente acabado, ¿no? Pues se va a César y se avienta una campaña de 4 años y acaba derrotando a los galos, ¿no? Y conquistando la parte del imperio que no se había dejado conquistar nunca. Vicentígoris. Contra Vercingetorix. No sé si algunos de ustedes han leído un cómic, como le llaman ahora, de Asterix y Obelix. Es excelente, muy, muy buena. Creo que ya dejó de publicarse, pero hay números viejos por ahí rodando. Si se encuentran alguno, lean. Porque es un poco, pues, el cómic acerca de esto, ¿no? Total, regresa César en triunfo. Ya conquistó lo que nadie había logrado hacer, conquistar las Galias. Pero el Senado, que eran viejos muy astutos, muy inteligentes, habían establecido normas para ciertas cosas. Y un general que viniera en triunfo no podía entrar a Roma con su ejército. Y eso tenía su razón de ser. Imagínense un general que viene triunfante y entra con su ejército a Roma, pues se apodera de la ciudad y se vuelve el tirano, el gobernante. Por eso el Senado ordena, no en el caso de Julio César, sino como regla general, que un general que viniera en triunfo no podía entrar con su ejército a Roma y marcaba ciertos límites. Por el lado del que viene César, en triunfo, hay un río, el río Rubicón. Se llama el río Rubicón. Ahí se detiene, ¿sí? Porque sabe que no puede cruzar ese río con su ejército para dirigirse a Roma. Entonces está esperando instrucciones. Pompeyo se entera de que César viene y en triunfo. Todo lo contrario a lo que esperaba, ¿no? Y entonces, otra vez convence al Senado de que le ordene a César que se presente solo en Roma.
solo, ni siquiera su guardia personal, él solo. César no es tonto. Ya parece, voy a llegar yo solo, me matan. Entonces dicen que se pasa toda la noche pensando qué debe hacer. Al amanecer, le llega la orden. Al amanecer del día siguiente de que le llega la orden de que se presente solo en Roma, él toma la decisión y pronuncia una frase que se hizo famosísima en latín, que es alea iacta est. ¿Qué quiere decir? La suerte está echada, en latín. Si fuera mexicano diría me la juego. ¿Sí? Y entonces le ordena a su ejército, a Roma. Todos. ¿Sí? Al ejército, a Roma. Y cruza el Rubicón. Cuando Pompeyo se entera de que César desobedeció al Senado y que viene con todo ese ejército en triunfo a Roma, dice, que me va a matar es a mí. Entonces huye. ¿A dónde va? Alejandría. Tienen excelente relación con los Ptolomeos. Llegan, va a refugiarse a Egipto. Está gobernando Ptolomeo XII, que es un escuincle, la hermana de 19, pero ella no es la faraona, el faraón es el escuincle. Pero claro, el que gobierna no es el escuincle, es un escuincle de 10 años. Los que gobiernan son los sacerdotes del templo de Amón. Y estos sacerdotes empiezan a lucubrar. ¿Qué nos conviene? Porque llega Pompeyo a refugiarse ahí. ¿Qué nos conviene? César viene en triunfo. Este está derrotado. Si nosotros le damos asilo, lo protegemos, vamos a quedar mal con César. No hay más remedio. Y deciden matar a Pompeyo. Lo matan, lo decapitan y le mandan la cabeza a César como tributo, ¿no? Mira, si yo matamos a tu enemigo, aquí está. Cuando César recibe la cabeza, se indigna profundamente. Dice, ¿estos qué se creen? A un romano, solo un romano lo puede matar. ¿Esto es que se está pensando? ¿No? A Alejandría. Y ahí va César con su ejército que viene, pero como charrasca de zapatero. ¿Sí saben qué quiere decir eso de charrasca de zapatero? Antes los zapateros, cuando los zapatos se hacían a mano, ¿sí?, usaban navajas con mucho filo para cortar el cuero, para hacer las suelas y etcétera, etcétera. Imagínense el filo que debe tener una navaja para cortar el cuero, ¿no? Entonces cuando se dice como charrasca de zapatero, es que tiene un filo, pero de aquellos, ¿no? Y así iba el ejército de César, como charrasca de zapatero. Pues venían de haber triunfado en las Galias, ¿no? Llegan e invaden Alejandría. Y lo primero que pregunta César es, ¿quién ordenó la muerte de Pompeyo? No, señor, pues fueron los sacerdotes del templo de Amón. Pues me los ejecutan, ¿sí? Y ordena la ejecución de los sacerdotes del templo de Amón. Y se queda. César era de carácter sexual muy facilito. Hay inclusive algunas versiones de que le hacía de los dos, era bisexual. Hay algún dicho que en alguna de sus biografías que alguno decía que era el marido de todas las esposas y la esposa de todos los maridos, ¿no? Así que agarraba parejo, ¿no? Pero su esposa, que se llamaba Calpurnia, era estéril, no le podía dar hijos. Pero César, pues con las esposas de todos los demás o las mujeres que podía convencer, tuvo muchos hijos. Y dicen que pues él no podía decir, este es mi hijo, ¿no?, así abiertamente, pero se los encontraba casualmente. Y decía, ay, qué bonito niño. Y tu papá, no, pues no tengo, yo te adopto. Y los adoptaba, ¿no? Y entonces tenía una bola de adoptados que él mantenía, educaba y los apoyaba políticamente. Y muchos de ellos van subiendo, etcétera, etcétera. Llega a Alejandría con su ejército,
Por cierto, se quema la bodega de la biblioteca. Se queman ahí como 18,000 libros o 20,000 libros, ¿no? Claro, la biblioteca tenía muchos más, pero de cualquier manera una gran pérdida, ¿no? Y se instala ahí en una de las casas de Alejandría, César, ¿no? Se va a pasar unas vacaciones en Egipto. En esas está, cuando a la casa donde está él ocupando, llegan 4 grandes esclavos negros cargando una alfombra persa. Llegan, el Señor, un obsequio para ti, ¿no? Depositan la alfombra en el piso, la extienden. ¿Quién creen que iba ahí adentro como taco? Cleopatra VII. Ella se levanta con vestido muy ligero, buen maquillaje, y César, que era de por sí bastante facilito, pues le cae bien la muchacha, una muchacha muy joven, muy culta, una plática muy interesante, otra vez leer, ¿sí? Hablaba 12 idiomas. 12 idiomas, es la única faraona que sabía egipcio y hablaba en egipcio. Los demás hablaban griego, todos los anteriores hablaban griego. 12 idiomas, muy culta, muy leída, etcétera, etcétera. No, pues se le aparece a César, imagínense, César el facilito, no, pues cae, ¿no? Y entonces Cleopatra le dice, ¿sabes quién realmente mandó matar a Pompeyo? Ptolomeo, su hermano. ¿Sí? Y entonces César manda matar al hermano. ¿Cuál es el propósito de Cleopatra? Quedarse con el poder. Se casa con otro de sus hermanitos porque debe estar casada, pero es un escuincle todavía más chico que el otro, creo que tiene 8 años, Ptolomeo 13, ¿sí? Y ese ya ni lo pelan, ¿no? La que realmente está gobernando es ella, porque además los sacerdotes del templo de Amón ya no están. Entonces es ella la que está gobernando. Pasan los años, César sigue en Alejandría y tiene con Cleo un hijo que se llama Ptolomeo XIV Cesarión. ¿Recuerdan que decíamos que cada uno tenía su apodo? Bueno, ¿por qué se llama Cesarión? Porque es hijo de César, ¿no? Entonces Ptolomeo XIV Cesarión, chamaco. Mientras Calpurnia, la esposa de César en Roma, está escandalizada, ¿no? Ella no le puede dar hijos, teniendo hijos por todos lados, y ahora resulta que el que tiene en Egipto sí es su hijo oficialmente, ¿no? Y entonces ella era de familia muy, muy, muy influyente. Va al Senado, se queja, y entonces el Senado le manda una orden a César, que se presente en Roma inmediatamente. César recibe la orden y le dice a la Cleo, vente Cleo, vamos a Roma. No, imagínense, ¿no? Y ahí van a Roma, y entran a Roma en un carro ceremonial, César, Cleopatra y el niño. No, la Calpurnia se pone furiosa, ¿no? Y muchos de la gran nobleza romana pues, también se ponen muy molestos. Cleopatra se da cuenta que la atmósfera no es muy propicia para ella y decide regresarse a Alejandría, ¿no? Le dice, ahí nos vemos, cuando puedas dar una vuelta, y ella se regresa a Alejandría. ¿Qué pasa en Roma? Empieza un complot. Deciden que César no merece ser el gobernante, que ha demostrado ser pues, no respetuoso de las costumbres y etcétera de Roma. Y entonces un grupo de senadores deciden matarlo, 12 de ellos. Para eso César ya mandó construir una estatua de Pompeyo, fíjense qué hábil políticamente. Sí, Pompeyo había sido su enemigo, sí, había pretendido matarlo, sí, pero Pompeyo tenía muchos seguidores. Él no lo mató, lo mataron los egipcios, ¿sí? Y entonces le manda a construir una estatua a Pompeyo a la entrada del Senado, en señal de respeto.
No, pues se gana a la gente de Pompeyo, ¿no? Pero las cosas empiezan a cambiar y viene una ceremonia de los idus de marzo. ¿Qué es los idus de marzo? Una fecha, es el 15 de marzo del año 44, si no me equivoco, antes de Cristo. Los trabajos del Senado van a empezar. Es como aquí en el Senado empieza la nueva época de trabajos del Senado, allá también. Y se acostumbraba que el gobernante en turno inaugurara los trabajos del Senado. Va a salir de su casa rumbo al Senado y su esposa Calpurnia, que de alguna manera algo lo quería, le dice: César, no vayas, soñé que te mataban en el Senado. No, vieja, pues ¿cómo crees que me van a matar a mí? Yo soy César, ¿no? Sale de su casa y un adivino ciego se le acerca y le dice: César, tiré los huesos y no te son favorables. ¿Qué es eso de tiré los huesos? Muchos de esos adivinos usaban huesos de pollo bien limpiecitos y los tiraban. Y según cayeran, interpretaban, ¿no? Dice: tiré los huesos y no te son favorables. Algo grave te va a pasar. No vayas a donde te diriges. ¿Cómo que no? Ahí va el Senado. Y dicen que todavía una tercera persona, antes de que llegue, todavía le hace otra advertencia. Él no hace caso. Empieza a subir las escaleras para entrar al Senado y al pie de la estatua de Pompeyo lo rodean 12 senadores y lo apuñalan, ¿no? Entre ellos uno de sus hijos, Bruto. Así se llamaba, yo no tengo la culpa. Y es famosa una frase de César cuando lo están apuñalando y dice: tú también, Bruto, hijo mío, ¿sí? Porque es de los complotados, ¿no? Pues lo apuñalan, pero dicen que César era tan cuidadoso de su imagen que aún apuñalado, cayendo, se acomoda la toga para caer bonito, ¿no? Así cae y se muere. Pero la muerte de César provoca una guerra civil entre los partidarios de César, que eran muchos, contra sus enemigos, que también eran muchos. Y entonces viene una guerra civil y acaban ganando los partidarios de César y se impone el segundo triunvirato, lo que sigue siendo república, ¿verdad? Que son Marco Antonio, Octavio y Lépido. Octavio era cuñado de Marco Antonio. Marco Antonio estaba casado con la hermana de Octavio. Lépido había sido un general también muy, muy importante. Es el que de hecho derrota al esclavo, al gladiador, Espartaco. a Espartaco. Es Lépido el que lo derrota. Espartaco formaban parte de la diversión en el Coliseo de Roma, peleándose con fieras y etcétera, 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 hasta que un día Espartaco, que es el líder ahí de los gladiadores, dice: ya estuvo suave, y se fugan, se escapan porque los tenían encerrados, se escapan, se van, y ahí va el ejército romano contra él. Pero los gladiadores eran tan hábiles en la lucha que luchaban con cualquier cosa, lo que tuvieran a la mano, que el ejército romano no puede con ellos, hasta que llega Lépido, y ese sí lo derrota. Bueno, pero esa es otra historia. Triunvirato. Octavio le dice a Marco Antonio: oye, Marco Antonio, vete a Alejandría y ponte en paz a esa vieja condenada. ¿Ya viste lo que provocó? Provocó aquí la guerra civil, provocó la muerte de César. Vete a ponerla en paz, ¿no? Sí, jefe, ¿no? Ahí va Marco Antonio, llega a Alejandría, ¿y qué creen? Alejandría lo recibe con un banquete a bordo de la barca real en el Nilo. Dicen que esa barca era tan lujosa, tan fastuosa, había palmeras en la barca, fieras por ahí medio sueltas, de lujo, ¿no? Cleopatra otra vez con sus habilidades de relación humana adquirida a través de la cultura, ¿sí?
le juega otra vez el asunto a Marco Antonio, y Marco Antonio cae, pero redondo. ¿Sí? Se enamora. César no se había enamorado. César era un cínico. ¿Sí? Él se andaba con la que se dejara y con el que se dejara, ¿no? Marco Antonio no. Marco Antonio se enamora de Cleopatra. ¿Sí? Y se queda en Alejandría. Y tiene, fíjense, pasan tantos, tiene 4 hijos con Cleopatra. ¿Cuánto tiempo estuvo en Alejandría? Mínimo 4 años, mínimo, ¿no? Y tiene 3 hijas, creo, y un hijo, que acaban de esclavos, y etcétera, pero eso es otro rollo. Octavio, indignado, dijo, ¿qué tiene esta vieja? Todo el que llega ahí cae en sus redes, ¿no? Porque el Marco Antonio está perdidamente enamorado de ella. Octavio le pide al Senado que le ordene, como a César en su momento, que se presente en Roma. El Senado le manda una orden a Marco Antonio, que se presente en Roma. Pues no voy, y háganle como quieran. No voy, y aquí me quedo. Octavio. La hermana de Octavio, que se llamaba Octavia, los papás muy ingeniosos para poner nombres, ¿no? Él era Octavio y la hermana Octavia. La hermana, que era la esposa de Marco Antonio, también parada de pestañas. Y entonces Octavio dice, no, yo voy por ¿no? Y entonces llama una flota. ¿Dónde está Italia? ¿Dónde está Roma? Está en la península italiana, está en Europa. Egipto está en el norte de África. Y entonces viene una flota egipcia, romana, hacia Egipto. Cleopatra convence a Marco Antonio de que enfrente a Octavio en el mar. Octavio era un excelente militar, pero en tierra. Marco Antonio, perdón. Era un excelente militar, pero en tierra. No tiene experiencia en batalla en el mar. Pero Cleopatra le dice, no te preocupes, la flota egipcia te va a apoyar. Entonces, la flota tuya, porque cuando Marco Antonio va a Alejandría a poner disque en paz a Cleopatra, pues llega con una flota. No iba a ir en lancha, ¿no? Llegué con una flota. Y entonces dice, con tu flota y la mía unidas, lo vamos a ganar a Octavio, ¿no? Usted aviéntese, ¿no? Pues van a la batalla marina. Y resulta que empieza a ganar Octavio. La flota de Marco Antonio va adelante, la egipcia atrás. Octavio le empieza a ganar. Y en determinado momento de la batalla, la flota egipcia da media vuelta y se regresa a Alejandría. Imagínense lo que pensó en ese momento Marco Antonio. ¿Qué es esto? A media batalla, que está perdiendo, Cleopatra da media vuelta con su flota y se va a Alejandría. Obviamente, pierde la batalla en el mar, todavía alcanza a huir, desembarca cerca de Alejandría, no en Alejandría, pero cerca. Octavio atrás de él, ¿sí? Desembarca y entonces le avisan a Cleopatra, señora, ya desembarcó Marco Antonio en tal lugar. Híjole, yo pensé que le iban a matar, ¿no? Bueno, díganle que me morí, que en la batalla fui herida y que me morí, y que por eso la flota no supo qué hacer y se regresó. Ahí van con Marco Antonio, señor, lamentamos decirte que la señora Cleopatra murió. Marco Antonio está enamorado de ella, perdidamente enamorado de ella. Entonces saca su espada, apoya la empuñadura en el suelo y se lanza sobre la espada. Se mata. Ahí van a decirle a Cleopatra, señora, ya se mató. Híjole, pues tráiganmelo, ¿no? Tráiganme el cuerpo, le vamos a hacer aquí un funeral a la egipcia, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quería Cleopatra? Cleopatra no quería ni a Marco Antonio ni quería a César, a ninguno de los dos. Lo que ella quería era mantener la libertad de Egipto. Eso era lo que ella quería mantener, la independencia de Egipto. Y si para eso tenía que hacer lo que hizo,
lo hizo, ¿no? Por eso cuando le dicen que Marco Antonio se murió, dicen, sí, pues, bueno, ni modo, pues tráiganlo, ¿no? Lo llevan, le hace un funeral a la egipcia, y poco después, atrás de él, llega Octavio. Le quiere hacer por tercera vez el numerito, ¿no? Me lo voy a conquistar también, pero no contaba con que las preferencias de Octavio iban por otro lado. A Octavio las mujeres no le atraían. Y entonces dice, a mí no me vengas con tus papelitos, ¿no? Vas a ir a Roma, pero vas a ir a Roma contrariamente a como te llevó César. Te voy a llevar encadenada, ¿sí? Y te voy a exhibir en Roma. Ya estuvo bien de todo lo que has provocado en contra de Roma. Cleopatra dice que yo, Cleopatra, en cadenas en Roma, está loco, ¿no? Para eso, pero sin embargo, reflexiona Cleopatra y dice, ¿y mi hijo? Y entonces le ofrece a Octavio, le dice, está bien, voy a Roma en las condiciones que tú pones, pero a mi hijo, perdónale la vida. Para eso el hijo está refugiado en una tribu por allá perdida en el Bajo Egipto, a resguardo, ¿no? Octavio le dice que sí, que está bien. Cleopatra manda por el hijo. Y en cuanto llega el niño a Alejandría, Octavio lo manda a matar. ¿Por qué lo manda a matar? Porque ese niño es una complicación política. ¿Sí se dan cuenta? Ptolomeo XIV Cesarión es hijo de César y es hijo de Cleopatra. Es una complicación. Ese niño no puede vivir, pues lo mata. Cuando Octavio mata al hijo de César y de Cleopatra, entonces Cleopatra dice, no, aquí ya se acabó este asunto. Y entonces se encierra en el mausoleo que ella había mandado construir para ella misma. Ustedes conocen ahí los grandes entierros en las pirámides de Egipto y demás. Se encierra ahí para matarse. Cuando le dicen a Octavio, ya se encerró ahí, me la sacan de inmediato porque la voy a llevar a Roma. Y los soldados intentan entrar al mausoleo. Y ustedes saben que esas construcciones estaban hechas de tal manera que eran prácticamente inviolables, ¿no? Pero por fin, después de muchísimos trabajos, logran entrar. Cuando entran, ya Cleopatra está muerta. Se suicidó, mandó pedir un cesto con higos y dentro de la cesta iba una serpiente muy venenosa. Ella sabía que esa serpiente estaba ahí y empieza a comer de los higos hasta que la víbora aquella la muerde y la mata. ¿Sí? A partir de ese momento, Egipto deja de ser lo que fue y se convierte en una provincia romana, es decir, un territorio sin gobernante. Es Roma la que gobierna ahí y pierde toda su importancia histórica a partir de ese momento en el Antiguo Egipto. Bueno, pues ahí le vamos a dejar por hoy. En la próxima clase continuamos con estas historias tan interesantes, ¿no? Bien, jóvenes.